Hoy vamos a tratar o vamos a leer la fundación canónica de San Luis. Canónica significa la que normalmente es aceptada por prácticamente todos los historiadores y la fecha en que se festeja. ¿Cómo surgió esta fecha? ¿A partir de quién surgió esta fecha? Esto data del decreto número 7 de diciembre 29 de 1943, en donde el Poder Ejecutivo de San Luis dice así: considerando que los autores que se han ocupado de la fundación de la ciudad de San Luis están en desacuerdo con respecto a la fecha en que se llevó a cabo, como también acerca de quién fue su fundador, pues si para unos tuvo lugar en el año 1594 por don Luis Jofré de Loayza y Meneses, para otro lo fue en el año 1596 por don Martín García Óñez de Loyola, que por tanto es necesario tratar de establecer en forma indudable ambas circunstancias, no solamente con fines de carácter histórico, sino también para poder celebrar como corresponde la conmemoración de la fecha de tan importante y trascendental acontecimiento, y para honrar como corresponde a su ilustre fundador. Entonces, el interventor federal de la provincia de San Luis decreta: desígnase a los señores oficial mayor de la Intervención Federal y subsecretario de Gobierno, don Guillermo F. Valerga, Araos, y profesores doctores Nicolás Jofré, Juan C. Sá y Gilberto Sosa Loyola, para que, constituidos en comisión, procedan a realizar un estudio para establecer la fecha en que se llevó a cabo la fundación de la ciudad de San Luis y quién fue su ilustre fundador. La nombrada comisión deberá expedirse antes del 31 de marzo del próximo año. Bueno, en este caso, al igual que ocurrió con la fundación de Novolí, se nombra una comisión investigadora acerca de la fecha, ya que hay diversas posiciones. La comisión, con todos los avales correspondientes, tanto sea del Poder Ejecutivo de San Luis como de los historiadores de esa época, en este libro uno puede observar, además de cada uno de los decretos que están perfectamente nombrados y redactados en este libro, uno puede ver las consultas que ha hecho esta comisión hasta la Junta de Historia, hasta la Academia Nacional de Historia, los archivos de India, la Junta de Sevilla. Todos esos archivos se tomaron en cuenta para llegar a una conclusión razonable, a una fecha razonable, lo cual, al no haber un acta de fundación que determine exactamente la fecha y el lugar, se ha buscado algo así como una convención. Sobre eso se trata. Entonces vamos a leer en primer lugar lo que dice este informe sobre la fecha provisional y aceptable de la fundación de la ciudad de San Luis, que es lo que parecería el fondo de la cuestión. De todas las fechas citadas y referencias mencionadas por los historiadores antiguos y modernos, es preciso inferir que la fundación de la ciudad de San Luis necesariamente hubo de ocurrir dentro del pequeño espacio de tiempo que va desde el año 1592 a 1596. Obviamente que la comisión, aquí hay una cita al fin del trabajo donde se dice cuáles son los historiadores que han afirmado esto. Ahora, esta comisión investigadora se va a basar en un texto que menciona aquí. El padre Cabrera, en su conocida obra Los aborígenes del país de Cuyo, afirma con solidez de probanzas que la fundación de San Luis tuvo lugar en el año 1594 por don Luis Jofré. Es, a nuestro juicio, la afirmación más seria hecha por historiador alguno,
con referencia al acontecimiento histórico que nos preocupa, pues en contraste con tanta afirmación antojadiza como hemos encontrado en nuestras investigaciones, la de Cabrera pugna constantemente en apoyarse en documentos de fe, indudable por su antigüedad y orígenes. A ellos nos vamos a referir paso a paso en esta exposición, con criterio eminentemente crítico, ya que son testimonios de los cuales deben preferentemente darse crédito en este estudio. Dice el aludido sacerdote historiador que los viejos expedientes judiciales en que se disputaban mejores derechos sobre la propiedad de indios y cuestiones de encomenderos son los únicos que han permitido arrojar alguna luz sobre el acontecimiento que nos devela. En efecto, en los autos sobre mejor derecho sobre el cacique Evis Navira del pueblo de Las Tacauscara, obrantes en el Archivo Judicial de Córdoba, labróse una probanza en la que uno de los declarantes expuso que haría de 10 a 11 años, poco más o menos, que viniendo este testigo corriendo la tierra con el general Luis Jofré, que era general, teniente general de gobernador, en la punta Mendoza. Llegaron a un pueblo, el de Las Tacauscara, referido, que cae junto con Colara. Esto está redactado en español antiguo, por supuesto. El año en que debió de verificarse, pues, la correduría a que aludiera el testigo precedente, junto con varios de los que a la par suya concurrieron a la susodicha probanza, no parece corresponder sino al de 1594, vale decir, el mismo en que Luis Jofré de Loaiza abrió, a juicio mío, los cimientos de la ciudad de San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco. Este testimonio es meritísimo en cuanto a la fijación del año de la erección de la urbe puntana. Sin embargo, el mismo historiador nos da otro testimonio más aproximado aún, en cuanto al mes de susodicho año 1594 en que ocurrió la fundación. De uno de los protocolos del Archivo General de la ciudad dos veces resucitada, ciudad de Mendoza, extrae, hará varios lustros, dice el mismo investigador, los datos que reproduzco a continuación correspondiente al instrumento público labrado ante el escribano Juan de Herrera en 5 de noviembre de 1594. El otorgante, Gabriel Rodríguez de León, vecino, según textualmente se intitula, de la ciudad de San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, dijo por cuanto, que es notorio, él fue con otros soldados a la pacificación e población de la ciudad con efecto en nombre de su majestad. La dicha población se hizo y mediante lo susodicho, el general don Luis Jofré pobló en nombre de su majestad y a este que declara le encomendó. Entre otros caciques, uno llamado Lacahuanán, cuya tierra se llama Zopatac. Este testimonio se refiere, pues, al mes de noviembre de 1594, en que, como claramente se infiere, ya estaba fundada la ciudad puntana. Otra probanza más cita el mismo historiador Cabrera al referirse a una carta suscrita por un tal Rodrigo de Salinas, datada en Córdoba a 27 de diciembre de 1594, y dirigida al capitán Lope de la Peña, vecino feudatario de Mendoza, y en la cual al referirse a la fundación de San Luis expresa: en cuanto a la población que el general don Luis hizo en la punta de los Venados, cosa clara es que ha de redundar de ello muchos pleitos, así como vuestra majestad, como otras personas que tienen allí encomiendas. Antes de pasar adelante, séanos permitido recordar los largos afanos de un ilustre sacerdote durante muchos años residente en la ciudad de San Luis, Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, quien, siguiendo
el hondo surco del padre Cabrera, investigó aquí el hecho trascendental de la fundación de San Luis, agitando la cuestión histórica con encomiable ardor y propalando a todos los vientos el nuevo criterio de que el verdadero fundador de San Luis fue el general Luis Joffre y no el general Óñez de Loyola, que nunca atravesó la cordillera de los Andes para venir desde su residencia en Chile a estas tierras, y que el acontecimiento casi seguramente ocurrió en el año 1594. El viejo error del historiador Gómez de Vidaurre, que atribuyó la fundación de San Luis a Óñez de Loyola en 1596, sentó plaza de verdad histórica durante largos años en toda clase de publicaciones y se estereotipó en las publicaciones oficiales. Debemos al empeñoso ardor de Saldaña Retamar, sino el descubrimiento y el esclarecimiento de la fecha y la personalidad del fundador, por lo menos ser el propagandista eficaz de la buena nueva. Complacidos dejamos constancia de este reconocimiento justiciero. Si las investigaciones del padre Cabrera, las primeras que abrieron rumbo en la masa desconocida de los oscuros sucesos que nos ocupan, llegaron hasta el mes de noviembre de 1594, con claras referencias al hecho de la fundación anterior a estas fechas. Más se aproximan aún las que allegó poco después el investigador Salvador Canals Frau en su valioso libro Tres estudios de etnología de Cuyo, quien aporta a la solución del intricado problema nuevos documentos que ponen de manifiesto que a mediados del mes de octubre del mismo año de 1594 ya estaba fundada la ciudad capital de la provincia de San Luis. Dice el aludido profesor: pasando ahora al estudio de nuestra documentación que publicamos en el apéndice, vemos que el acta primera es una presentación de un tal Pedro López de Novoa que se titula Vecino y Conquistador y Poblador de la ciudad de San Luis de Loyola. No lleva fecha ni lugar, pero por las actuaciones que siguen se ve que ella fue recibida por el general don Luis Joffre, teniente de gobernador e justicia mayor en las ciudades de la provincia de Cuyo, estando en la ciudad de San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, el día 15 de octubre de 1594. Expresa presentante que, hallándose en San Juan de la Frontera, fue avisado por el capitán Juan de la Barreda de parte de Joffre que debía de presentarse dentro del plazo de 40 días para asistir a la fundación y población de la ciudad de San Luis. Para el caso de no asistir, había sido amenazado con suspensión de indios. Luis de Novoa declara haber salido con sus armas y caballos a su costa y misión y haber participado en todo ello. En lo que precede, dice el profesor Canals Frau, se destacan ya varios datos de mayor importancia. En primer lugar, resulta evidente que la ciudad de San Luis a mediados de octubre de 1594 estaba legalmente fundada, pues tenía vecinos, entrecomillados, que eran fundadores y pobladores, y esto no corresponde a un simple fortín. Y concluye el autor citado en la parte medular de su estudio: el padre Cabrera, fundándose en el documento respectivo, Rodríguez de León, se titula vecino de la ciudad de San Luis de Loyola. Ya había establecido con lógico criterio que la ciudad puntana no pudo haberse fundado recién en 1596, sino que ya estaba en 1594. En suma, hasta el 15 de octubre de 1594 hay claras y terminantes referencias históricas documentales sobre la existencia de la ciudad de San Luis. Esta es la fecha del documento más preciso y lejano del arduo problema de la fundación de San Luis. Sin embargo, tenemos conocimiento de un documento del 2 de octubre de 1594, citado en el expediente de mensura de los campos del Carrizal, que se haya archivado bajo el número 3, año 1835 administrativo,
títulos de tierra de doña Inés Díaz de Barroso, en el Archivo General de la provincia de San Luis. Este documento es al que hace referencia el historiador Gess en el tomo 1, página 37 de su Historia de San Luis, otorgado por el general don Luis Jofré a favor de don Juan de Barrera Estrada e hijos de las tierras del Carrizal, Estancia Grande actualmente. Este título, que es del año 1594 y que el historiador citado lo conoció, hubiera sido suficiente para tener al general don Luis Jofré como fundador de nuestra ciudad capital ese año. No obstante, el señor Gess no quiso tenerlo en cuenta, hecho que sorprende al investigador Canals Frau y que llamó también la atención de esta comisión. Queremos interpretar a nuestro historiador local muy posiblemente apegado a un espíritu crítico demasiado riguroso. En este caso, la crítica a Gess, como nosotros hablamos, cuando hablamos de Gess estaba tratando de dar forma a la etnología, al pueblo de San Luis. Entonces no era tan necesario la fundación por un personaje un poco menor a Óñez de Loyola, ¿no? Esa es la prioridad que da Gess. En todo caso, lo que podemos decir a favor de Gess es que Óñez de Loyola reafirma esta fundación. Entonces, el espíritu de Óñez de Loyola, tal como dice Gess, permanece. Entonces, esta comisión le asigna pues pleno valor a la merced aludida, y en cuanto a la manifestación que transcrita literalmente dice el general don Luis Jofré, teniente gobernador y justicia mayor de la ciudad de la provincia de Cuyo, por el rey nuestro señor y fundador y poblador de esta ciudad de San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco. Por cuanto el capitán Juan de Barrera Estrada, como ustedes ven, Gess no iba tan lejos, porque aquí en este documento dice San Luis de Loyola, ¿no? Se cita Loyola. Entonces, como se echa de ver, en nuestro propio archivo general existe la probanza más antigua sobre la fundación de nuestra ciudad capital, a la que damos el verdadero y meritísimo valor que corresponde, desde que la más severa crítica heurística puede darle el valor de tal. 37 días más atrás nos hallamos con la fecha 25 de agosto, que es muy probablemente fue el día de la fundación de la ciudad de San Luis, ateniéndonos al día onomástico del patrono de San Luis, que se adoptó desde días remotos la población que se fundara en el año 1594. Si el día 15 de octubre de dicho año aparece el hecho consumado de la fundación de la ciudad, bueno es tener en cuenta que dicha circunstancia no se realiza sino con trabajos previos y preparatorios. En este caso, esta comisión, a pesar de hacer la crítica a Gess, también toma el día 25 de agosto como fecha fundacional de San Luis debido al patrono, tal como lo planteamos en un primer momento por el obispo Laice, luego lo planteamos por Gess. Digamos que esta línea investigativa tiene que ver con la etnología de San Luis, con la formación y no con un expediente en particular, es decir, un expediente que evidentemente está perdido, porque evidentemente sí existió una fundación, habrá existido un acta de fundación, pero no está a nuestro alcance llegar. Sin embargo, vemos como esta fundación lo que apunta es a formar los orígenes de la ciudad de San Luis, no solo de la ciudad de San Luis, sino de la provincia de San Luis. En el próximo texto que vamos a leer, en esta misma línea etnológica, vamos a leer un texto de un historiador destacado de la provincia de San Luis, ya más contemporáneo, es Hugo Arnaldo Furcade, donde el libro se titula nada menos que San Luis, urbe heroica, denodada e invicta.
se sigue esta línea etnológica. Es muy destacable esto en los principales historiadores de San Luis. Bueno, damos por terminada la fecha de fundación canónica. Como ustedes saben, este libro lo pueden buscar en nuestra biblioteca. Contiene la serie de documentos que han llevado a esta conclusión de parte de la Academia Nacional de Historia y de parte de los otros historiadores relevantes sobre el tema de la ciudad de San Luis.